Hola a todos y todas ustedes, espero que se sigan encontrando muy bien. En esta oportunidad he decidido armar esta clase para que puedan realizar las actividades que he subido a la plataforma Modo, debido a que varios de ustedes me han consultado. Lamentablemente no fueron muchos, me hubiese gustado que sean más los estudiantes que consulten sobre este tema, ya que es uno de los temas muy importantes y fuertes que van a ver el año que viene en el secundario. De todas maneras, decidí armar este video para aquellos estudiantes que me consultaron y para los que no, también, ¿sí? Así que lo pueden ver y empezar a realizar las actividades de fracciones parte 2 y parte 3. Bien, vamos a comenzar. La primera actividad de fracciones parte 2 dice así: si la siguiente figura representa un cuarto del todo, dibuja el todo. Bien, entonces, yo lo que tengo que tener en cuenta acá, que este un cuarto que se menciona es la figura que ya está acá representada. Todo esto es un cuarto, por eso coloqué el un cuarto dentro de la figura, ¿sí? No me dice que esta figura es un entero y yo tengo que representar un cuarto de este entero. No, no, no. Me está diciendo que esta figura es un cuarto y tengo que dibujar el entero completo. Pues bueno, entonces tengo que pensar, un cuarto es una parte de 4 en total. Si yo tengo acá representado una parte de 4, me tengo que decir o preguntar cuántas partes me faltan para completar el entero. Pues 3, ¿sí? Entonces lo voy a completar. 1, 2, 3. 3 partes iguales al gráfico que me dan en el enunciado, ¿sí? Cada una de esas partes representa un cuarto. Entonces tengo un cuarto por acá, un cuarto por acá, un cuarto por acá y un cuarto por acá. 4 cuartos. Estos 4 cuartos es mi entero, es mi unidad, es 1, ¿sí? Representa el número 1. La unidad, el todo, ¿sí? Son sinónimos, es lo mismo. Simplemente se trataba de eso, esta actividad. Identificar, ¿no? De que la figura que me presentan a mí es un cuarto y yo lo debo completar, ¿sí? Bien, de esta misma manera yo quiero que piensen y realicen los otros dos puntos de esta actividad número 1, ¿sí? El 2 dice, si la siguiente figura es un medio del todo, ¿cuál es el todo? Bueno, primero tengo que pensar, ¿qué fracción es un medio? ¿Sí? Recuerdan, lo vimos en la clase pasada, la fracción un medio es esta que aparece acá en pantalla, ¿sí? 1 sobre 2, es decir, una parte de 2 en total. ¿Cuántas partes tengo acá? Una de 2 en total. Entonces debo graficar la otra parte idéntica a esta, de este lado puede ser, ¿sí? Para completar el entero, ¿sí? Mi todo, mi unidad. ¿Estamos? Bien, y por último, el último ítem dice que el siguiente rectángulo representa un quinto de la unidad. Dibuja la unidad. Nuevamente, ¿sí? Yo digo que todo esto es un quinto, ¿sí? No tengo que partir esta figura en 5 partes iguales, no. Debo agregar en este caso, porque acá tengo un quinto. Un quinto es una parte de 5, ¿sí? De 5 partes iguales. Es decir, si yo tengo un quinto acá, ¿cuántos quintos me faltan para completar el entero? Pienso y luego lo realizo. ¿Estamos? Bien, vamos a pasar a la segunda actividad de fracciones parte 2. Dice así, si el siguiente rectángulo es los 2/3 de la unidad, grafica la unidad entera. Bien, acá me está diciendo que este gráfico, este rectángulo que ustedes ven acá, es 2/3 de la unidad. Bien, pienso, 2/3. Me está diciendo que tengo 2 partes de 3, pero yo acá veo una sola parte, ¿no? Entonces, debo pensar que en todo este rectángulo tengo 2 partes, por lo cual está como medio camuflado o escondido, como quieran llamarlo, ese 2/3 dentro de este rectángulo. Por lo cual, yo lo primero que tengo que hacer es visualizar en este rectángulo 2/3, es decir, 2 partes iguales. Entonces, para ello lo que puedo hacer es partir este rectángulo a la mitad. Y ahí sí veo 2 partes iguales. Entonces, cada parte me va a representar 1/3. Y las 2 partes juntas me va a representar los 2/3 que me dice el enunciado. Pero bien, ¿terminé ahí? No, porque acá lo único que dice es dividir este rectángulo en dos para tener visualizado
mis 2 tercios, ¿sí? Un tercio por acá y un tercio por acá. En total, 2 tercios. Y una vez que yo identifiqué quién es mi 1 tercio, porque tengo que agregar ahora. ¿Por qué tengo que agregar? Porque tengo que dibujar la unidad entera. Y la unidad entera, como vimos anteriormente, ¿sí? Se representa cuando tengo una fracción aparente, ¿sí? Una fracción donde el numerador sea igual al denominador, ¿sí? Entonces, para representar mi unidad, debo tener en cuenta que tanto el numerador como el denominador sean iguales. Es una fracción aparente, eso me representa una unidad. Entonces, yo tengo acá 2 partes de 3. ¿Cuántas partes me faltan para llegar a la unidad? ¿Sí? ¿Cuántas partes le faltan al 2 para llegar al 3? Le falta una, ¿sí? Para llegar a 3 de 3. Entonces, debo agregar una parte igual a la que tenemos divididas acá para completar mi unidad. Entonces, la agrego. Ahora sí, tengo un tercio por acá, un tercio por acá y un tercio por acá. En total, 3 tercios. 3 partes iguales, de un total de 3 partes. Por lo cual me forma un entero, una unidad. ¿Sí? 3 tercios es igual a 1. ¿Estamos? Bien. De esta misma manera quiero que piensen y resuelvan los otros 2 puntos, el punto número 2 y el punto número 3. El punto número 2 dice, si el siguiente rectángulo es 3 séptimos del todo, dibuja el todo. Bien, acá me está diciendo que tengo 3 partes de 7 en total, ¿sí? Pero nuevamente, como en el punto anterior, no tengo las divisiones en este rectángulo. Entonces, lo primero que debería hacer es partir este rectángulo en 3, ¿sí? Partes iguales, y luego ver cuántas partes me faltan para llegar a mi unidad. ¿Estamos? Bien. Y así quiero que analicen y piensen el punto número 3. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pasemos ahora a la actividad número 3. Bien, en esta actividad dice lo siguiente. Colorea o sombrea los 4/9 de la figura. Bien, 4/9. ¿Qué fracción es 4/9? Recuerden que lo vimos el año pasado, la lectura de fracciones, y este año, en la primera parte de fracciones, hicimos un repaso de cómo se leían los números racionales. Bien, 4/9 es esta fracción, ¿sí? 4 en el numerador y 9 en el denominador. Bien, bien, me dice entonces que coloree los 4/9 de esta figura. Entonces, pero digo, acá tengo 4/9. ¿Cómo identifico 4/9 acá en esta figura? Bueno, recuerden que es el denominador quien me indica en cuántas partes se dividió la figura, y el numerador, el que está arriba, en cuántas partes se tomaron de esa figura, ¿sí? Entonces, digo, la figura debe estar partida en 9 partes iguales. ¿Tiene 9 partes iguales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo acá veo 6 partes. ¿Y las 6 partes están todas iguales? Me parece que no. Entonces, lo primero que debería hacer es dividir esta figura en partes iguales y tener un total de 9, que es lo que me indica el denominador. Entonces pienso, ¿qué partes de esta figura puedo partir para que todas me queden iguales? Si ustedes se dan cuenta, acá tengo como pequeños triangulitos, ¿ven? 1, 2, 3. Y estos son como pequeños cuadraditos, 3 también, ¿lo ven? Entonces, si yo parto este cuadradito en 2, obtengo 2 triangulitos iguales a los que están acá. Entonces voy a partir este de acá y voy a partir este de acá. Por lo cual, ahora sí tengo la figura partida en partes iguales. ¿Y cuántas partes tengo? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes iguales. Bien, entonces ahora tengo que colorear o sombrear 4/9. ¿Sí? O sea, 4 partes de esas 9 partes. Yo voy a elegir colorear las partes de acá arriba. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ustedes pueden pintar cualquiera sea. Yo decidí pintar estas 4. ¿Sí? Pero podría haber hecho estas 2 con estas 2, como ustedes lo deseen, o separadas. ¿Sí? Lo importante es que se pinten los 4/9. ¿Bien? Perfecto. De esta misma manera quiero que resuelvan la actividad número 2 y número 3. Es exactamente lo mismo a lo que les mostré recién, ¿sí? Yo acá tengo una figura que es una especie de avioncito, ¿sí? Que lo primero que identifico es que las partes están todas iguales, están partidas de la misma manera.
No, yo acá veo triangulitos y acá veo rectángulos. No, no están partidas. Entonces, ¿cómo la puedo partir a la figura para que queden todas iguales? Pienso eso, una vez que queden partidas en partes iguales, pinto lo que tenga que pintar. Bien, en el punto número 3 dice, escribir en palabras y en números la fracción sombreada en la figura. Bien, acá ya me da una figura y está sombreada. Yo tengo que identificar qué fracción es. Eso es lo que me está pidiendo. Esto también lo hicimos en varias oportunidades el año pasado y este año en la primera parte de fracciones. Bien, pero continúo con la misma línea. ¿Yo tengo acá todas las partes iguales? Me parece que no. Entonces lo primero que debo hacer es que todas las partes queden iguales. Tengo que realizar divisiones en esta figura. Puedo partirla de esta manera, acá, acá o acá, ¿sí? Para que me queden iguales. Y luego sí, identificar qué fracción es. Bien, pasemos ahora a la actividad número 4. La actividad número 4 consistía simplemente en copiar un ejemplo de recta numérica, ¿sí? Acá yo tengo una recta numérica con 3 unidades. ¿Por qué digo 3 unidades? Porque miren, del 0 al 1 tengo una unidad, del 1 al 2 tengo otra unidad, del 2 al 3 tengo otra unidad. Tengo 3 unidades en esta recta numérica, ¿sí? Pero cada unidad, si ustedes se fijan, está partida en ¿cuántas partes iguales? 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. Todas las unidades, acá también, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente, acá también. Es decir, cada unidad acá la partí en 5 partes iguales, por lo cual cada parte, como dice aquí abajo, cada parte del segmento de la unidad recibe el nombre de un quinto, ¿sí? Bien, entonces como yo lo dividí en quintos, ¿sí? Mi recta queda conformada de la siguiente manera. Empieza el 0, la primera división como un quinto, la segunda como 2 quintos, la tercera como 3 quintos, la cuarta como 4 quinto, y la quinta como 5 quintos, que representa 1, la unidad. ¿Recuerdan que lo vimos? Entonces tengo 0, 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. 5 quintos que representa un entero, una unidad, ¿sí? Todas estas partecitas así, ¿sí? Son iguales. Entonces todas son un quinto. Acá estoy sumando. Un quinto más un quinto, 2 quintos. 2 quintos más un quinto, 3 quintos. 3 quintos más un quinto, 4 quintos. 4 quintos más un quinto, 5 quintos. Y 5 quintos es mi unidad, ¿sí? Porque tengo al numerador y al denominador iguales, ¿sí? Entonces tengo un entero en este caso, ¿sí? Son fracciones aparentes, ¿recuerdan? Bien, entonces, si yo sigo sumando, digo 5 quintos más un quinto, me da 6 quintos. 6 quintos más un quinto, 7 quintos. 7 quintos más un quinto, 8 quintos. 8 quintos más un quinto, 9 quintos. 9 quintos más un quinto, 10 quintos. 10 quintos representa el número 2. Acá tengo 2 enteros, no nos vayamos a confundir, ¿sí? Recuerden que las fracciones aparentes son aquellas que el numerador es un múltiplo del denominador, ¿sí? Eso quiere decir que siempre que yo grafique una fracción aparente voy a tener enteros. Puedo tener un entero, 2 enteros, 3 enteros o la cantidad de enteros que sea, pero siempre son enteros. Nunca va a ser menor a un entero y nunca va a tener una porción más a un entero graficado, ¿sí? Bien, y si yo sigo sumando así, obtengo siempre el siguiente, ¿no? Después de 10 quintos viene 11 quintos, 12 quintos, 13 quintos, 14 quintos, 15 quintos, 15 quintos. Por último, la última actividad de fracciones parte 2 dice lo siguiente. ¿Qué fracción representa el punto sobre la recta numérica? Bien, yo tengo acá un puntito, ¿lo ven? Bien, este puntito, tengo que decir qué fracción es. Pues bueno, miro que mi entero, mi unidad, en este caso, ¿en cuántas partes se partió? ¿Ven? Acá tengo la unidad. Del 0 al 1, una unidad. Del 1 al 2, otra unidad. ¿Y en cuántas partes iguales está partida mi unidad? Bueno, las cuento, miro. Acá tengo una, acá tengo dos, y acá tengo tres. ¿Cuántas partes iguales? 3 partes iguales. Lo mismo sucede desde el 1 hasta el 2. Acá tengo una, acá tengo dos, y acá tengo tres. ¿Cuántas partes tenía esta unidad?
3 partes iguales. Pues bien, entonces mi unidad está partida en tercios en este caso, ¿sí? Tercios, viene de 3. Entonces cuento cuántos tercios hay hasta ese puntito. Bien, entonces empiezo desde el 0. El primero es 1 tercio. El segundo, 1 tercio más 1 tercio, 2 tercios. Y el tercero, acá, que estaría en el 1, sería 3 tercios, ¿sí? 3 tercios. 3 de 3. Una fracción aparente, ¿sí? Que representan enteros, como bien dijimos. Bien, entonces, este puntito aquí representa los 2 tercios. 2 de 3 partes iguales, ¿sí? 1, 2 de 3, porque tengo 3. 1, 2, 3. ¿Estamos? Bien, entonces paso a la siguiente. Está dividida de diferente manera, ¿sí? Y el puntito en este caso, si ustedes lo ven, pasa de la unidad. Mi unidad está acá, el 1 está acá, ¿sí? En la anterior no pasaba de la unidad, estaba antes. Era una fracción de qué tipo cuando no llegan a la unidad propia, ¿sí? Lo vimos también. Bien, en este caso pasa la fracción de la unidad. Y cuando la fracción pasa de la unidad y no llega a completar a otra unidad, ¿sí? ¿Qué tipo de fracciones eran esas? Impropias, ¿sí? Espero que lo recuerden. Bien, entonces empiezo a contar primero en cuántas partes se dividió la unidad. Cuento. Acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3, acá tengo 4. En este caso se dividió en 4 partes iguales. La siguiente también, miren, 1, 2, 3, 4 partes iguales. Y la siguiente también, 1, 2, 3, 4 partes iguales. Eso es muy importante, chicos. Siempre que yo divido una unidad en una cantidad de partes iguales, debo respetar esa división en el resto de las unidades. No puedo dividir del 0 al 1 en 4 partes iguales y después del 1 al 2, no sé, quiero dividirlo en 7 partes iguales. No, eso no se puede hacer. Bueno, bien, nos resta solamente saber qué fracción representa este punto en esta recta numérica. Bien, entonces dijimos que estaba dividido en 4 partes. 4 partes me indica cuartos. Bien, entonces cada parte va a ser un cuarto. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos. Este puntito representa 7 cuartos, ¿sí? De esta recta numérica. Bien, de esa misma manera yo quiero que realicen, piensen, el punto C, D y E. Es exactamente lo mismo. Acá el puntito está antes de la unidad, ¿sí? Me fijo primero en cuántas partes se dividió la unidad y luego cuento. Bien, el siguiente, el puntito está después de la unidad. Miren, la unidad está acá. Acá tengo un 1, acá tengo un 2 y acá tengo el 3. Está pasando la unidad, ¿sí? Y por último, en el E, está antes de la unidad también, ¿sí? Acá tengo la unidad, el 1 está acá, ¿sí? Me fijo en cuántas partes se dividió la unidad y luego cuento en qué parte se queda este puntito, ¿sí? Es simplemente eso. Bien, esta actividad número 5 también tenía un punto 2, ¿no? El punto 2, por acá, ahora lo vemos, es este. Dice, representa en la recta numérica las siguientes fracciones. Tengo 3 sextos, 4 séptimos, 8 octavos y 7 medios. ¿Sí? Yo voy a representar una, la primera, 3 sextos. Bien. En el punto anterior vimos cómo son las rectas numéricas, ¿sí? Se representa como con una flecha. Entonces voy a dibujar una flecha. Lo primero que debo hacer en esta flecha es consignar el 0. ¿En dónde pondría el 0? Bueno, yo elijo poner el 0 acá, ¿sí? En esta parte. Pero podría estar en cualquier lado, ¿sí? Yo lo elijo poner ahí, es una referencia, ¿sí? El 0 para mí lo coloco en ese lado. Bien, y entonces, ¿qué me falta ahora? ¿Qué debería hacer? Sí, debo poner como referencia a mi unidad, a mi 1. ¿Dónde estaría mi 1? Yo lo voy a poner de este lado. Digo que de acá hasta acá tengo un 1, una unidad. Todo esto es mi unidad. ¿Sí? Estoy diciendo eso. Bien, y ahora digo, tengo que colocar este 3 sextos dentro de esta unidad. ¿Dónde estaría? Bueno, lo primero que debo hacer es mirar el denominador. ¿Qué número es? Un 6. Eso me indica que en toda la unidad voy a tener 6 partes iguales. Por lo cual debo dividir mi unidad en 6 partes iguales. Voy a realizar las divisiones.
en 6 partes iguales. Si ustedes se fijan, cada parte es la misma porción, ¿sí? Tengo lo mismo, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá, ¿sí? 6 partes, miren, contemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes iguales. Bien, de esas 6 partes iguales, ¿cuántos se tomaron? Eso es lo que me indica el numerador, la parte de arriba. ¿Qué número es? Un 3, se tomaron 3 partes iguales, por lo cual me fijo en dónde cae 3 sextos. Digo, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, ¿sí? En la tercera parte, en la mitad, justamente. Entonces, eso me indica que 3 sextos está aquí, ¿sí? El puntito lo colocaría acá, en este sector. ¿Estamos? Este sector me indica 3 sextos de la unidad, de toda esta unidad, ¿sí? Simplemente es eso lo que hay que hacer con esta actividad. Bueno, voy a representar en otra recta numérica 4 séptimos. Grafico una recta, una línea, una flecha, coloco como referencia dónde estaría mi 0, dónde estaría el 1, ahí ya tengo mi unidad, y luego debo partir esa unidad en distintas partes, según lo que me indique mi denominador. 4 séptimos. ¿Acá quién sería el denominador? ¿El 4 o el 7? El 7, ¿no? Bien. 8 octavos en la siguiente. ¿Quién es mi denominador? El de abajo. Bueno, lo voy a partir en esas cantidades. 7 medios. ¿Quién es mi denominador? El de abajo. Entonces lo voy a partir en 2, porque medios me indican el número 2. ¿Lo recuerdan? También lo vimos. Bien, eso es todo, chicos, con respecto a fracciones parte 2. Bien, les dejo un saludo virtual y espero sus comentarios a través de la plataforma Modo.